Yo quiero saber su historia. Si ellos saben que los judíos son el pueblo de Dios, ¿cómo encaja eso en sus creencias? Paul Ragdoll quiere decir que si cristianos y musulmanes saben que los judíos son el pueblo de Dios, que cómo encajan eso. Bueno, respecto a los cristianos, considerando que hay unas 500 confesiones cristianas y que dentro de cada confesión hay infinidad de opiniones, yo voy a responder con la que mejor conozco, que es la católica, con su respuesta oficial citada en el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, en su apartado cuarto. Dice: al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio, es decir, el Vaticano II, recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham, pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, en su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen, esto es una cita de Pablo, Romanos 9:4-5, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, y de quienes procede Cristo según la carne. Es decir, que Jesús era judío. Hijo de la Virgen María. Recuerda también, esto sigue siendo Nostra Aetate, recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Tenéis el documento Nostra Aetate en internet colgado junto con todos los documentos del Vaticano II. Es decir, como dijo Pablo, que los gentiles, los que no son judíos, que han aceptado a Jesús como el Cristo, lo que han hecho ha sido injertarse, como ramas de olivo silvestre, en el buen olivo que son los judíos. Es decir, que la alianza de Dios con el pueblo de Israel no se ha anulado, sino que se ha ampliado su efecto para acoger a más seres humanos, a todos aquellos que son hijos de Abraham por la fe. Y respecto a los musulmanes, pues pasa un poco lo mismo. No solo se consideran hijos de Abraham por la fe, sino también hijos naturales, puesto que, ya sabéis que se considera al profeta Muhammad descendiente de Ismael, el primogénito de Abraham, por lo que sus hermanos en la fe participan de la promesa no solo hecha a Abraham, sino también a la propia Agar. ¿Recordáis ese relato del Génesis cuando está al borde de la muerte, con Ismael llorando? Agar se aparta de él para no verle morir y el ángel de Yahvé le dice: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Esto es Génesis 21, 17 y 18, es un mito que está incluido en la Torá y el Islam considera la Torá escritura revelada, por lo que tiene plena validez. Pero, por si esto no os pareciera suficiente, también tenemos el Corán. Sura 2, Al-Baqara, la sura de la vaca, Aleya 62. Cierto que los que han creído, los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el último día, es decir, el día del juicio y la resurrección, y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán. Por si no quedaba suficientemente claro, el Corán lo repite. Sura 5, Al-Maída, la sura de la mesa servida, Aleya 69. Por cierto que quienes entre los creyentes, judíos, sabeos y cristianos, crean en Dios y en el día del juicio y obren con rectitud, no temerán ni se entristecerán. También vuelve a haber referencias de esto en el Corán 10.62 o 41.3.